La superintendencia bancaria en la crisis de los 90. En los años 90 la palabra crisis es la mutuación considerable que ocurre como una enfermedad, ya sea para mejorarse o para agravarse, es decir, que cuando el sistema financiero tenga un problema o alguna alteración, la crisis es donde nos damos cuenta si se supera o se derrumba o mirar si arrasa con la economía. Es aquí donde la superación bancaria, que es el encargado de su vigilancia, en el caso de Colombia adquiere un papel principal, cuando queda en la mira de las personas, en la medida en que afectan los intereses principales, las alteraciones que dieron las dos últimas crisis financieras en Colombia en los años 80, fueron analizadas por la entidad privada sin ánimo de lucro llamada Fedesarrollo. La crisis financiera de los 90 logró superarse con un costo moderado, comparado con otras crisis recientes en el resto del mundo. Se puede superar la crisis gracias a la acción oportuna de todo el equipo económico, de todo el gobierno y del Banco de la República, dentro del cual, por su especialización, la superintendencia bancaria fue pieza fundamental para resolver la crisis económica que se estaba presentando. La crisis de los 80 y 90 fue analizada a profundidad por un seminario convocado por el efecto desarrollo. Carlos Caballero, quien era escritor, mencionó, en contraste con esta situación y como resultado de los esfuerzos para fortalecer en sus diferentes aspectos la superintendencia bancaria con posterioridad a la crisis de los 80, en los 90 se encontraba en mejor posición para enfrentar la crisis. Procedieron a intervenir bancos pequeños como Celfin, Andino y Pacífico y varias compañías de financiamiento comercial y corporaciones financieras. El país, que durante los primeros 5 años de la década de los 90 habían visto incrementar su Producto Interno Bruto en el porcentaje superior al 5% anual. La demanda de divisas fue tan alta que el informe del Banco de la República de julio de 1998 se dice que, en el presente año, la economía colombiana ha habido turbulencias en los mercados, el banco decidió que vendería activos retirando liquidez a la economía con el consecuente incremento en el costo del dinero. La tasa de interés aumentó 20 puntos por encima de la inflación, agravaron la situación de un sector real sobreendeudado y afectado por la recesión de la economía. El desempleo aumentó desde el año 1995 hasta llegar al 20% en el año 2000 y los precios de las propiedades raíces se vinieron abajo. El sector financiero, que había crecido más que la economía durante la época de vacas gordas, cuando su cartera mostró incrementos de 55% anual en el año 1993, empezó a sufrir el efecto combinado de todos estos factores. En el año 1998, la cartera vencida registró un crecimiento del 75.6%. En épocas de prosperidad económica, cuando se está en un ascenso, los criterios para analizar proyectos son más amplios y los requisitos para el otorgamiento de créditos pueden ser cumplidos aún por empresas y negocios que no son rentables a largo plazo. Cuando se desacelera la economía, aparecen las debilidades de las propuestas y un número de crecimiento de deudores. En estas circunstancias se multiplican las renegociaciones de deudas y las daciones de pago, que afectan negativamente la liquidez y los resultados de los intermediarios. La banca se resiente, se retrae, no quiere incrementar sus riesgos. Viene una situación de estrangulamiento del crédito que entorpece no solo la recuperación de las empresas, sino la del propio sistema financiero. Cuando la cartera de préstamos deja de ser productiva y al finalizar el año de 1998 la califican como C, D y E, que son las calificaciones más bajas, que además se encontraban deficientemente provisionadas, significa que el 97.8% del patrimonio técnico del sector financiero nadie quiere evaluar su exposición. Al principio las dificultades se encontraban en las entidades más pequeñas, en particular en las compañías de financiamiento comercial y por razones adicionales en la banca pública en el sector cooperativo financiero, pero luego del desplome de la economía rusa y tiempo después de la brasilera, como prólogo de la crisis asiática iniciada a mediados del año 1997. Se contraen las inversiones en los países emergentes y negocios prácticamente cerrados, como la venta de Gran Ahorros. Esa era la corporación más antigua del sistema de ahorro y vivienda y con cerca de 1 millón de ahorradores. Termina siendo oficializada en octubre de 1998, a escasos 2 meses del cambio de gobierno. La junta directiva del Fogajín se reúne de manera extraordinaria para cumplir la orden de capitalización impartida
por la superintendencia e incumplida por los accionistas de la entidad, verificada la pérdida del patrimonio que reduce el valor de la acción en circulación a 1 centavo. En ese momento, una parte del equipo económico se encontraba en Washington, asistiendo a la Asamblea del Banco Mundial. Cuando regresaron, empezaron a trabajar los decretos que habrían de expedirse el 16 de noviembre, al amparo de la emergencia económica, con el propósito de evitar la crisis e impedir la expansión de sus efectos. El ministro de Hacienda sabe que las bajas perspectivas de crecimiento afectan los valores iniciales de ingresos tributarios, que el costo del dinero para América Latina va en subida y que no se puede contar con nuevos inversionistas para fortalecer patrimonialmente los sectores financieros y cooperativos. Las disponibilidades del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras creadas a raíz de la crisis de los años 80 para manejar el seguro de depósitos se encontraba agotada con operaciones de apoyo financiero que aumentaban en lo corrido del año de 1998 a 871.372 millones de pesos. Es entonces cuando propone que se estudie la posibilidad de crear una contribución que grave las transacciones financieras con el fin de destinar su recaudo al salvamiento. La preocupación era especialmente los ahorradores del sector cooperativo, que no contaban con ningún tipo de seguro para sus depósitos. Fueron 18 horas durante 5 semanas y el día 13 de noviembre, acabada la Junta del Banco de la República, se dio a conocer la noticia que el gobierno se encontraba al borde de declararse en estado de emergencia debido a la crisis que estaba sucediendo en ese momento. Hubieron 11 establecimientos de crédito que se fortalecieron por medio del FOGIN, entidad que en el año 2001 autorizó un nuevo apoyo para la tasa hipotecaria. El sistema se salvó, la crisis fue superada sin que se derrumbara la economía. A su vez, incrementó su capacidad de diagnóstico para detectar desequilibrios que puedan afectar el sector bajo su cuidado.